falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Profe. Qué divertido todo, ¿no? Aquí estamos hablando de política, como ustedes saben, en una semana caracterizada por, bueno, las consecuencias, el impacto que ha tenido esta elección tan significativa en la provincia de Buenos Aires. El domingo pasado estábamos terminando el tornillo cuando empezaban a llegar los datos. Bueno, ahora lo vamos a analizar Orejeándonos. bien a fondo. Y ahora ya lo tenemos con el diario del lunes, el martes, el miércoles. Así es. Una semana, Luis, donde, bueno, al comienzo parecía que los mercados estaban muy Alterados. De a poquito la cosa se fue muy a poquito, ¿no? Acomodando. Muy a poquito. El dólar sigue devaluándose, llegando al techo de la banda, con un mercado que, bueno, espera definiciones políticas por parte del gobierno. Tengo la sensación, pero te pregunto si es algo personal, A ver si que el coincidimos. gobierno reaccionó de manera un tanto superficial, teniendo en cuenta el impacto de esta derrota, que más allá de lo electoral pone de manifiesto que el método Milei, en la primera etapa, si no está agotado, necesita un servicio Ajá. importante, ¿no? Sí, yo creo que ahí el gobierno se comportó casi como oposición. Y este es un punto, ¿no? Porque es realmente el mileísmo es algo que surge, Muy bueno. ¿no? En contra. Claro. Ahora, las campañas, cuando vos sos gobierno, es muy difícil sostenerla haciendo de contra. Pero tenía algo precioso, que era, si bien globalizó, porque no es nacionalizó la elección de la provincia, la globalizó, ¿no es cierto? A mí me despertaba a las 4 de la mañana desde Londres, que eran las 9 de la mañana allí, ¿no? Para preguntarme, what happened in the province of Buenos Aires? Bueno, pasó lo que siempre pasa, gana el peronismo, ¿viste? Claro, yo tengo clientes más americanos que preguntaban, what the What F is going on? La diferencia entre los americanos y los británicos, usted la conoce. Sí, what happened, Louis? It's a mess. Such a mess. Such a mess. Paul. No, bueno, en esa diferencia de estilo, sin embargo, uno veía esta cuestión de haber hecho de una elección local, una elección globalizada, se iba a perder, Claro. pero con un discurso que era un discurso contra, ¿no? Básicamente, cuando lo podría haber hecho contra Kicillof y examinar entonces la política pública, pero no hacer un plebiscito sobre la gestión del presidente Milei, ¿no? Increíble que, por ejemplo, temas como la inseguridad, como la infraestructura, la educación, la salud, el idioma en la provincia, usted tendría Todo lo que querés. un picnic para hacerse Pero cualquiera. sí. Un menú de 7 pasos. Si hubiera habido alguien pensando electoralmente con criterios modernos, ¿verdad? Que hacer esta elección. Modernos y también clásicos, ¿no? También la cuestión de gorilizarse demasiado en una Claro. provincia donde, bueno, el peronismo es mayoría, ¿no? Cuando ganó la oposición en la provincia de Buenos Aires es porque tenía algún componente de peronización, ¿no? Mistongo, Aunque y por lo sea tanto el parcial. peronismo estaba dividido horizontalmente, o sea, por ejemplo, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Claro. y ahí entró Vidal, Claro. o bien cortado verticalmente, no movilizando a los intendentes como fue la elección del 2021, porque era jugarle a la cámpora. Acá tuviste los dos temas, ¿no? O sea, tuviste unificación del peronismo y intendentes remando. Ahora, Luis, más allá de la elección en sí, se desata un contexto de alta incertidumbre, como decíamos en los mercados, también una reacción política, bueno, por lo menos insuficiente, teniendo en cuenta lo que implica esta derrota y la perspectiva de no hacer una elección tan buena en octubre. Por supuesto, uno no puede extrapolar esta elección de la provincia pensando que el comportamiento electoral a nivel nacional. No, porque en la Argentina, ¿viste? El calendario gregoriano no se aplica. Y aparte ¿no? vamos a votar con un sistema mucho más lógico, Totalmente, boleta única de aparte papel. falta. Pero es cierto que el gobierno, la crisis política, digamos, se venían los zulúes y agarró un chasquibún, ¿no? Claro. Que fue esto de armar una mesa política con los mismos de siempre y con gobernadores que no se sabe si van a asistir. Y hay que tener cuidado, ¿viste? Cuando se arman las mesas. Yo me acuerdo una vez cuando se configuró, ¿no es cierto?, Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri finalmente aceptó crear una mesa chica,
no era una mesa chica porque estaba lo más importante, era una mesa chica porque era chiquita. Claro, Mauricio casi nunca fue ahí, ¿no? Entonces, claro. cuidado con esto que los gobernadores ya saben, ¿no? Porque son verdaderos viejos lobos de mar y de territorio, ¿no? Así que hay todo un tema de cómo vos armás el salvataje. Hay un criterio, me parece limitado, de suponer que esto es solamente una cuestión de plata. Creo que a partir de esta elección es una cuestión de poder, no Es solamente una de cuestión de plata. poder, de poder. Que es muy diferente. De poder. Totalmente. Porque vos fíjate, si de arriba el gran amigo americano, ¿no? Sigue festejando a Milei, digamos, eso no significa que haya un cheque inmediato, pero sí la Claro. posibilidad del cheque. Y finalmente es una cuestión de poder, ¿no? Entonces, ese es el gran asset, el gran recurso, la gran carta que tiene Milei, ¿no? El ancho de espada con una peluca roja Mm. o naranja. Uno veía al gobierno, por ejemplo, lo pongo como síntesis, ¿no? En la figura del vocero, de Manuel Adorni, a quien nosotros conocemos, es un tipo macanudo, pero Adorni hasta la elección tenía un dejo, no digo de soberbia, pero de seguridad, ¿no? De que las cosas que hacían iban a salir bien, Sí. que en definitiva era cuestión de tiempo para demostrar que todas las hipótesis libertarias, en efecto, Sí. eran Había algo correctas. de ubris, ¿no? De esa cuestión Había un de, poquito. bueno, creérsela. Esta Bueno, tenía con derrota, qué, ¿no es cierto? no, pero esta derrota Yo no fue sé, como una en ese- especie En de, ese caso, no sé qué hubiese pero esta hecho. derrota fue un baño de humildad, Total, total. aceptando errores Total. y bueno, tratando de salir para adelante, pero ya mirando a la cámara de otra manera, ¿no? Totalmente. Ahora, Sergio, digo, y esto no lo escucha la audiencia, ¿no? Digo, en términos de nuestra profesión, ¿no? Que muchas veces de alguna manera se exagera el rol de las campañas, de los asesores, Por supuesto. cuando en general la pierde, ¿no es cierto?, el oficialismo. Entonces, vos fíjate que el mileísmo siguió con la misma táctica Pero de por cómo había supuesto. ganado las elecciones, y en verdad las ganó porque frente estaba Alberto Fernández, ¿no es cierto? A ver, pensá, si Scioli hubiera tenido un vicepresidente o vicepresidenta más lógica, y no Zanini, por ahí ganaba en primera vuelta, por Bueno, ahí. sí, claro. Bueno, ni te digo, ¿no es cierto?, esta elección, que Massa no ganó Por 3 por puntos. 3 puntos. ¿No? Entonces digo, subestimar y decir, bueno, no hay nadie enfrente. Bueno, ahora tenés enfrente a alguien. Encima el peronismo. Si Massa ponía, por ejemplo, de candidata a vicepresidenta a una figura del peronismo del norte, ¿no? Sí, sí. O, digamos, alguien que Y traccionara si en armaba- serio y no, y no si armaba Rossi. algo Con con- todo bien con Rossi, que ¿Y si estuvo el gringo acá. estaba adentro? Bueno, pasa que ahí hay un problema personal. Sí, ¿no? hay un problema personal, pero digo, No, con por una supuesto. figura del cordobesismo adentro, Sí, claro. sin lo que le sacó, ¿no es cierto?, en ese momento a Massa Sí. la decisión, Bueno, Natalia de la Sota. claro. Bueno, de todas maneras, viste, es todo obviamente contrafáctico, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? Y si yo, si mi abuela, en vez de mi abuela, hubiera sido mi tía, yo era su sobrino. No, pero digo, una mujer como Natalia de la Sota te trae voto de Córdoba, un apellido. O sea, lo que estoy queriendo instalado. decir, Sergio, me parece que yo soy el intérprete, ¿no? Soy como esos intérpretes del marxismo clásico, ¿no? Yo te diría, Sergio, que ahí con poco la historia hubiera cambiado mucho. Claro. Con poco. ¿Cómo sale el gobierno? Ah, Yo no diría que esta es una crisis política severa, porque no lo es, porque hay métodos lógicos como para salir de esta situación. Sí. Miren, aún perdiendo la elección de mitad de mandato, que yo creo que no va a ocurrir, el gobierno puede mirar la experiencia de un Obama o de un Clinton o de un montón de... sí, de todos los reequilibrios, como se dice. Perdón, de Sí, Cristina Fernández de Kirchner en 2009. total. A ver, Kirchner ganando con el 22%. ¿No? Hay O sea, muchos uno casos. uno se repone de derrotas electorales, no es el cierto. fin del mundo. Ahí lo que uno tiene miedo es esta combinación de, por un lado, falta de experiencia y ubris, ¿no? Que es el peor de los casos, ¿no? ¿Hay inflexibilidad o ves cada vez más pragmatismo en el gobierno? Yo creo que hay más pragmatismo, pero el tema es leer bien la realidad, porque vos podés ser muy pragmático, pero si no lees bien la realidad, ese pragmatismo se vuelve idealismo, y encima inverso, Claro. ¿no? Digo, el gobierno es pragmático, jugó, puso punteros en las listas, qué sé yo, pero anunció un triunfo que era muy difícil en provincia de Buenos Aires. Si hubiese dicho, bueno, esta elección seguramente no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el peronismo está unido, porque los intendentes, pero no si esto se va a pintar de violeta, ¿no? Cuando era muy difícil hacerlo. Entonces, ese es el problema, ¿no? De haber globalizado una elección donde todo el mundo mira que si vos
esta elección lo hubieras tenido en medio de las otras, es la manera de que se dice que esconder un elefante, entre 100 elefantes, ¿no? Vamos a contarle algo a nuestra audiencia y es que la manera en la cual se toman grandes decisiones, no solamente en la Argentina, muchas veces pasa por intuición, pasa por inspiración, pasa Esa es una por gran verdad. angustia. Gran verdad. No son procesos donde hay diálogo, apasionamiento, donde hay expertos, rencor. Cosas que son buenas, regulares, Rencor, malas, en general no surgen de la manera que ustedes suponen que se gobierna en un país serio. Los intereses son esclavos de las pasiones, ¿no es cierto? Decía Condorcet. Entonces, esto es interesante porque ahora, probablemente, la resiliencia personal frente a la adversidad, la capacidad de sobreponerse a situaciones complejas, 3 derrotas seguidas para cualquier equipo de fútbol, ¿no? Sí. Que la planteaste, Sarello te mira con cara rara, con suerte. No, cuando te y habiéndote delante. presentado como el Manchester United desde Gullit Por eso. el Barcelona de Messi. El mejor ¿no? equipo de la historia. Todas esas cosas pueden empezar a jugar como, A jugar en como contra, boomerang. es cierto. Pero, al mismo tiempo, si uno fríamente compara esta crisis, uno dice, bueno, a ver, tienen mucha plata del Fondo Monetario y del Banco Central. Sí. Ahora que llegan al techo El de pibe la del banda, Tesoro vino acá, Sergio, que Bueno, es una cosa de loco. ¿no? o sea, puedo usar Era esa el paraíso desde la Rúa si eso venía. Hay actores que buscan, obviamente, destituir al presidente. Siempre hay pasa conspiración. El tema siempre. cuánto tienen éxito, que es una estructura. Que Pero le da. tenés a los gobernadores, a la mayoría de intendentes, tenés a un sistema y una sociedad que no quiere quilombo, con lo cual Sí, y que no quiere es que tan esto difícil. siga en lo que hay que hacerse y que en todo caso pague el costo Milei, ¿no? Pues están los jugadores, los gobernadores están jugando estratégicamente, ¿no? Por Hay supuesto. cosas que hay que seguir haciendo, ¿no? De ajuste. Hay cosas ingratas que hay que seguir haciendo. ¿Qué mejor que este, que viene de afuera, ¿no? Todo esto lleva una hipótesis de continuidad. Pero me parece que el presidente se tiene que dejar ayudar también, ¿no? Y tiene que resolver la cuestión interna que es, ¿viste? La desestabilización más complicada. La que Las viene de- internas muchas veces son más complejas que, Que las externas. que las presiones de la sociedad, los intereses. Vamos ahora a nuestra sección El Pueblo. ¿Quiere leer? Para pensar el contexto actual, pensamos que este libro es ideal. Leonardo Morlino es falleció, es un excelente autor, pensador, politólogo italiano, Luis. De lujo, De ¿no? lujo. Del grupo de Sartori, de Pasquino, de estos italianos que tomaron mucho de la ciencia política estadounidense, Claro. ¿no? Pero por el otro lado la volvieron no en esa sociedad ideal donde se construye todo de abajo hacia arriba, sino están las élites europeas, ¿no? Y en este libro sobre Democracy, Consolidation, Between Consolidation and Crisis, Crisis. ¿no? Está realmente el tema de la Argentina también, porque aunque este libro está hecho para Europa del Sur. Europa del Sur, ¿no? Bueno, viste que somos los italianos que hablamos en español y nos creemos otra cosa. Claro. Hay mucho de lo que fue esa fragmentación hoy ¿no? que sufrieron los sistemas europeos. Finalmente, ¿no? Ese sur de Europa vienen de imperios que no fueron capitalistas, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí tenés muchas continuidades. Y acá el punto que se dispara es que nosotros pensamos que sacando a los militares de la ecuación también sacábamos de la ecuación los elementos que nos habían llevado a la crisis. Y sin embargo, sacamos a los militares, ergo no hay golpes, gracias a Dios, pero los elementos de la crisis siguieron y cada vez quizás son más virulentos. Esta crisis que tiene que ver con el conflicto de redistribución, que tiene que ver con estos up and down de la Argentina, que utiliza a veces un mercado externo, ¿no? Que la favorece, pero que después no puede meter segunda, ¿no? Porque depende mucho de él. Entonces todas estas cuestiones se nos aparecen en la complejidad del momento actual, que es un típico momento de crisis, no de la democracia, no en la democracia, como decía Leonardo Morlino, ¿no? Y bueno, Lo cual y es se abre- muy importante, porque se resuelven con métodos democráticos. Así es. Ahora hay que encontrarlos, Claro. ¿no? Hay Ya que tener encontrarlos. élites educadas y conocedoras de los mecanismos institucionales que permitirían, obviamente, poder navegar esto Totalmente. con más fundamentos, ¿no? Y en el libro de Morlino hay algo muy cierto, ¿no? Estas no son crisis onda tragedia griega, donde ya Claro. está, ¿no es cierto?, todo predestinado y que solamente un Claro. Deus ex machina puede salvarla, ¿no? Sino que ahí tiene mucho que ver el gobierno y en cómo, ¿no?,
incorpora y aumenta la base de sustentación. En el próximo bloque vamos a entrevistar a Carlos Germano, que es un gran consultor, Vamos a aprender, analista, yo me tenía grabado. analista político, el papá de Juan. Ustedes por ahí conocen más a Juan Germano de Isonomía. Hijo de tigre, hijo de tigre. hijo de tigre. Uno ve ahí que los genes, Sí, los genes hacen- se mantienen. y el ambiente, ¿no? familiar hacen la diferencia. Carlos es un gran conocedor de la política argentina y vamos a tratar de analizar no solamente el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, sino fundamentalmente qué nos cuenta esto del sistema político en su conjunto. No se vayan, ya volvemos con El Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo, tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Germano, que es un amigo de hace demasiados años, ustedes no quieren saber cuánto. Hicimos el preescolar juntos los tres. Carlos, un placer tenerte. No, igualmente, un placer estar Gracias, acá. gracias, Carlos. Ayúdanos a pensar, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? ¿Es una cuestión aislada? ¿Ves un continuum con lo que venía pasando en elecciones previas en el interior del país? A ver, yo lo que vi el domingo pasado fue el patrón electoral del actor protagónico, que es la concurrencia, se mantuvo. O sea, excepto Corrientes, que era una elección Bueno, ejecutiva, Claro. en líneas generales, con altibajos, 4 de cada 10 compatriotas no fueron a votar. Y esta línea se siguió, la provincia de Buenos Aires la mantuvo. O sea, no cambió con respecto, por ejemplo, a Santa Fe Claro. o a Misiones, o donde hubo elecciones. Este es el primer dato. El segundo dato, te diría, Sergio, es una elección donde los aparatos jugaron fuertemente. El peronismo retuvo o ganó en 88, casi Impresionante. 90% de sus intendencias. En la Libertad Avanza o pro Libertad Avanza, como quieran llamarlo, casi en el 80%. Es decir, que los aparatos jugaron Jugaron y fueron. un rol fundamental. Es más, te diría que fue el gran acierto que tuvo Axel Kicillof. Claro. Que, digamos, en la lectura dicen es el gran ganador, pero la verdad, te digo, o sea, los grandes ganadores fueron los alcaldes históricamente que salieron a poder mantener su bastión. Para ellos era fundamental, Totalmente. porque ustedes saben bien que llega a haber una derrota y el Consejo Deliberante empieza en un Se dispersa. caos institucional. Sí, y a pulgar abajo para el alcalde, para el Y intendente. después creo que el otro dato tenés que medirlo en el horror. Para mí ya no es error, fue un error en el armado electoral de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, porque dividió el voto no peronista. O sea, cuando vos ves que en el norte de la provincia de Buenos Aires, segunda sección, o el oeste, cuarta sección, el peronismo se cruzó por el medio, es decir, Claro. algo hicieron mal. estos Dividirse muchachos. los dos, pum, en el medio. Y por creo, primera vez en mucho tiempo, ¿no? y por primera vez en mucho tiempo. Y me parece que lo peor que le pasó a la Libertad Avanza, fundamentalmente a Karina Milei y los primos, Menem, es haber ganado la ciudad de Buenos Aires. Creo Sí, que la sí, ciudad de bueno, Buenos bueno, Aires, Está buenísimo. Está bueno. para mí Está la bueno, ciudad de muy bueno. Buenos Aires Se fue- confundieron con eso, ¿no? Exactamente. Claro. Dijeron, Alimentaron la ubris. Ah, esta se la damos, exactamente, exactamente. Papita pa'l loro. Vamos, es todo violeta. Arrasamos en todos lados. Si ganamos capital, arrasamos en todos lados. Y creo Muy que bueno, ahí muy bueno. es donde empezó a mermar esta gente, digamos, una estructura política que es más de lo mismo. Sergio. Sí, Vos claro, ves, obvio. Claro. convengamos Ahora, que Carlitos- los armadores lo conocemos. quiénes Para son. Carlitos, pero Tampoco digo, tenés que mucho para elegir. No. ¿eh? No, no, no. Es ahora, lo que- hay, lo que- hay una es lo que especie hay. de ley que el gobierno, vos corregime, Carlos, ¿no? Que el gobierno no atendió, que me parece que es cuando el peronismo está unido y los intendentes traccionando, es imbatible en provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y se ilusionaron con ganar incluso en la primera. Bueno, nunca se ganó en la primera bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, no, la primera va a compensar la tercera.
Digo, se armó un relato que se lo creyó el mismo gobierno, lo que vos decís, la victoria de la ciudad, pintamos todo de violeta, ¿no es cierto? Que las pinturerías vayan preparando el color, ¿no? Que se van a hacer el verano. Y nada de eso pasó. Finalmente sacaron lo mismo de siempre, más o menos, ¿viste? O sea, la Libertad Avanza sacó lo mismo que sacó Vidal en el 2015. Exactamente. Vidal ganó, pero estaba el peronismo dividido. Exactamente. Pero vos pensá, esto que decís, entre la primera sección electoral y la tercera sección electoral tenés 43 intendencias. El peronismo ganó en 40. Claro. Fue contundente, Contundente. o sea, y no Contundente. había posibilidad. Y te digo más, yo creo que el 26 de octubre es otra elección, no tiene nada que ver. Tenés boleta única de papel, Claro. o sea que esta es nueva, es muy difícil prever qué puede pasar, pero hay un dato. Si no rompe el patrón electoral de, en vez de 4 cada 10 bonaerenses a votar, por lo menos tiene que haber 3 de cada 10 para que la elección empiece a ser competitiva. Ese es el gran trabajo. Un buen punto. Y ahí empiezan a entender lo que está rondando estos días o estas horas es la reunión con Mauricio Macri. Claro. Mauricio Macri volvió a ser un referente, a ver, te lo diría El voto ñoño. brutalmente. Esta elección de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en escena al pasado, no al futuro. Mauricio Macri y Cristina Kirchner son dos figuras Qué bueno. centrales, Qué bueno. centrales para ver lo que viene. ¿Por qué? Yo te diría que uno de los errores estratégicos del gobernador Kicillof en la noche del triunfo fue su discurso. Mira. No fue un discurso de esperanza, sino fue un discurso de resentimiento, Sí, en el cual muy bien eso. planteó que él es la figura, Sí. y acá hay análisis y datos, e información, en el cual vos hablás con el peronismo del país y Kicillof va a tener que trabajar ruido, mucho hace ruido, hace mucho para ruido. enamorar Claro. a los compañeros de sí. de todo el país, porque no termina de Sí, cerrar. la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires en general no es muy festejada en las provincias interiores, digamos, ¿no? Vos fíjate, por algo no llegó nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obviamente. Por elecciones, ¿no? Pero Porque digo- tenemos dos que llegaron, Mitre y Dualde. Mitre por la batalla de Pavón y Dualde por la batalla Dualde de por- Plaza de De Mayo. Mayo. claro. Pero te digo más, Luis, yo creo que, digamos, vos no podés adelantar tanto los tiempos. O sea, más en política, ¿viste? Y en este país, por ahí en otros países, pero en este país, porque aparte vinimos de hace poco con la experiencia de Rodríguez Larreta. Claro. Rodríguez Larreta se había puesto el traje de candidato En el 2021. desde el 2021. No hay que comerse el lechón antes de Mirá cómo comprarlo. termina jurando como Legislador. dentro de 2 meses. Ahora, incluso los que no fueron a votar, ¿no? Que uno puede tener una hipótesis ahí, se cruzan como dos electorados diferentes que Milei había conseguido el milagro de juntarlos, ¿no? Que por un lado están los ñoños, Claro. o sea, los republicanos, ¿no? Los que están indignados con la indignación. Nosotros. Nosotros. Y después están los PPP, que son los pibes pobres peronistas, que también con esta imagen, ¿no?, del superhéroe de Milei, ¿no?, del tipo que iba en contra de toda convención, engrosó. Vos fijate que en el 2021 gana Spert 7%, Sí. pero Juntos por el Cambio no perdió voto. El que perdió voto fue el peronismo. Fue O sea, que ese claro. voto era núcleo peronista. Muy interesante en esta elección, que pierde los dos lados, y son ahora muy difíciles de recomponer, más siempre cuando el presidente Milei está cada día más antiperonista, ¿no? Gorila. Sí. Y lo viste en Tema. Capital. Claro. Exactamente. Capital, digamos, Exactamente. ganó donde era el voto histórico PRO, Sí. primero radical, después PRO, Claro. toda la franja Total. Santa Fe Cabildo, Total. Puerto Total. Madero. Tal cual. Cuando en el Digamos- 2021 había ganado la parte sur de la ciudad, que era la que tenía masa. Perdió. ¿no? Claro, vos fijate, tal es así que previo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, comparto una reunión con la intendenta de Vicente López. Entonces me llama porque me dijo para charlar un rato y
¿cómo la ves? Le digo, mira, tenés un problema grave, porque la General Paz, cuando vos ves Belgrano, Saavedra, Núñez, le digo, ¿cuál es la diferencia cruzando General Paz con Vicente López? No, tenés toda la razón, me dice. Y ahí ella ya planteaba ver la posibilidad de hacer un acuerdo en la medida lógica, que fue lo que pasó, y fue de las mejores elecciones, creo que tocó en los 56, 57 Ella San puntos. Isidro también, Ella Lanús. San Isidro, sí. Sí, Lanús anduvo muy bien. Y bueno, y zafó el primer candidato a senador, ¿no? Claro. Diego Valenzuela, que arañó y pudo ganar. Pero después, Claro. Claro, te pero digo, no transmitió toda la sección. La sección es enorme, ¿no? Sí. La primera. Y prospectos para el octubre, el Red October, ¿no? ¿Será rojo o será azul? Yo O violeta. lo que veo octubre es, el gobierno es una elección nacional, te diría que en las provincias tiene una cuota de inserción, pero les diré que es una elección que buena para el gobierno, pero no creo que le alcance para lo que ellos proyectaban en las cámaras, tanto de diputados como senadores. Claro. Es difícil hablar de números todavía, Falta, pero y falta, aunque pasa tampoco pero- falta tanto mucho. pero te digo que no es una elección que se preveía antes de Buenos Aires, que estabas hablando por arriba de los 40, Ahora no. ya no. Ya empieza otro escenario y te vuelvo a repetir. El desbalance de provincia de Buenos Aires es si pueden romper esta pasividad de no ir a votar, que en vez de 60 sea el 70% para arriba de ir a votar. Ahí yo te diría que Sí, cambia el sí. escenario, porque en definitiva, ¿dónde están esos votos? Es la gente que no fue a votar. Te propongo un punteo ahora más micro. Uno dice, provincia de Buenos Aires les debería ir un poquito mejor Sí. que lo que le fue esta elección. En ciudad les debería ir razonablemente bien, con Patricia Bullrich de Tendría que candidata. absorber más todavía. Podrían aspirar a tener un 40%, o sea, bastante mejor que la de Sí, Pelador, sí, ¿no? sí. Yo creo que un poquito más también en También. Capital. Ahora, Córdoba y Santa Fe lucen complicadas, ¿eh? Córdoba, que venía bien, yo creo que Córdoba se plantea un escenario, Sergio, también interesante. Obviamente son encuestas Sí, sí, sí. sí. preelectorales, pero la figura de Natalia de la Sota, Claro. con un apellido histórico, Claro, sí. empezó a hacer ruido. Claro. O sea, podría pasar el dígito. Por eso. En ese escenario es un escenario donde es complicado para la Libertad Avanza Y para Schiaretti. y para Schiaretti también. Ahora, fíjate que es una elección llena de nombres propios. El propio exintendente de la ciudad, Mestre, que, bueno, vamos Sí. a ver cómo le va, pero el radicalismo en Córdoba debería tener alguna presencia. En Santa Fe uno ve ahí también, bueno, A ver, yo Santa Fe lo que terminó potenciado Puyaro Con con, la con la reelección. reelección. Hoy creo que el sí, viernes. con la me reforma de la parece, Constitución. el Reforma viernes. y posibilidad de con reelección. reelección. Sí, sí. Yo te diría que tiene un beneficio adicional, Puyaro. La fórmula del peronismo es netamente rosarina. Sí, raro. El número uno, exactamente, raro. En Santa Fe que no hay en el norte, Exactamente. o de Santa O sea, Fe para el norte, digamos. esto, ¿no? esto me llamó la sí, atención. Es la fórmula del monumento a la bandera. Como era la fórmula- Exactamente. O de Rafael, o de la zona oeste. O digamos. la zona oeste, o Lo sea. más lógico, Lo más lógico. Integrar. Después tenés, de las otras grandes, tenés Mendoza. Ahí le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien ahí. Lo que sí está claro es que Alfredo Cornejo tomó el bastón de mando y el bastón de campaña. Nunca lo soltó. No, no, bueno, pero, no. digamos, Sí, sí. Ahí hay un animal político de fuste, ¿no? estamos hablando. Un depredador. No, estamos hablando. Bueno, ¿no? Yo De siempre digo- fundar la ¿tú sabés transversalidad y cobos. Lo que siempre digo, para mí, Alfredo Cornejo, mira que he conocido gente política, es lo más parecido a Néstor Kirchner. Mirá vos. La concepción La del poder. ferocidad de poder, Sí. yo lo asocio con Ahora vos Néstor fíjate qué Kirchner. dato interesante, ¿no? Ahora que traes a Néstor Kirchner, que ganó las elecciones el 22%, ¿no? Sí. Y no tuvo el beneficio de la segunda vuelta. Y de eso está bien, desde el peronismo, pero tuvo que amalgamar ese peronismo. claro, ¿no es cierto? Y extendió la frontera de la Patagonia al conurbano, ¿no? Porque lo primero que dijo,
Este tiene el poder de veto. acá está. Claro, ¿cierto? acá, seguro. Entonces, toda esa construcción de la cual tendría que haber aprendido el presidente, casi hizo todo lo contrario. Así como yo lo veo a Alfredo Cornejo, digo, el radicalismo con los Cornejos de este mundo, los Zamora, los Valdés y los Puyaro, hoy sería el partido hegemónico de la Argentina. Totalmente. Totalmente. No tenga duda. O sea, le falta esos personajes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, pero son políticos, digo. Sí. No, pero Y vos igual- fíjate igual- cuántos radicalismos diferentes hay. Yo No, te digo, digo, es para jugar mundial convengamos, eso, ¿eh? convengamos. Sí, los que tienen mi equipo, a cada uno. Yo Perdón, digo, Jaldo era radical. Sí, claro. Jaldo era radical. Recordemos Sí, 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 sí. que, digo, el periodismo en Tucumán le va a ir bien, ¿eh? Sí, Porque sí. se juntó... Sí, va a ir bien porque cerraron Se cerró todo. con Mansur, Cerró claro. con Basura, o sea, lograron atemperar la ¿Y interna. en Yo Entre creo que- Ríos, que está tan complicada la provincia? Yo tengo la percepción que Entre Ríos me parece que Frigerio tiene una cuota de plus para ganar. O sea, el peronismo quedó muy golpeado y Y está quedó, dividido, ¿no? También. sí, y aparte Y Frigerio quedó, llega bien también el voto peronista. quedó muy pegado a la corrupción. Claro. O sea, es un tema que fue muy fuerte. O Ahora- sea, con Ahora, todo esto obviamente que estamos pensando es que que no es Cuader nada más. No, ¿te no, acordás no, de no, lo no, de, viene del- Usandizá, perdón, ¿cómo se llamaba el ex gobernador? Sergio Uribarri, Uribarri. que fue embajador de Totalmente. Israel después. Sí. Ahora, todo esto lo pensamos si el gobierno logra estabilizar este momento, ¿no? Y Económico, no seguir ¿no? perdiendo más, ¿no? Me parecía esto es que un tema. de a poquito sí, ¿no? No fue una semana tan dramática. ¿eh? No fue tan dramática la No fue semana. tan dramática. Aparte no vamos a ver qué puso pasa la con los mano, vetos. no puso la mano en el bolsillo. No. Que no es Que es poco. no es poco, ¿eh? O sea, no Ahora, sacó yo- dólares para bancar. Si esta charla lo hubiéramos tenido el lunes, hubiéramos dicho, che, esperemos a ver qué no, con pasa, eso el dólar. Sí, respecto a los mercados, finalmente, ¿no? Washington no negó que puede haber una ayuda, que va a ser importante, ¿no? Porque ahora depende mucho del amigo americano, con la película de Wim Wenders, pero guarda con las causas judiciales también, ¿no? Uno que Claro. forma parte de un gobierno que de repente decía, bueno, no pasa nada, y cuando miraba, el gato estaba cada vez más cerca, ¿no? Como los dibujitos animados. ¿m? Entonces hay toda una señal de que el gobierno tiene que tomarse la crisis quizás un poco más en serio, ¿cierto? Ver cómo reequilibra las cosas, porque esas señales, ¿no? que manda a veces es, bueno, ok, ¿dónde está el gobierno? Ese gobierno tan intenso, ¿no? tan si querés, un gobierno eficaz en las cuestiones que tomaba, y ahora la agenda se la estuvieron manejando, bueno, la oposición, ¿no? No, la perdió, la gente la perdió totalmente. Eso. Es un Y tema. aparte esta es una semana, la que viene, muy especial, porque tenés, como bien decís vos, los 3 vetos, Claro. que no es un tema menor, No, no es un tema menor. en el cual si el Es un gobierno, tema de poder. si el gobierno logra capearlo, yo te diría que se empodera. Totalmente. Ahora, si no lo logra, te diría que entra en un escenario todavía mucho más Denso denso y complicado. Sí, Y el otro empieza a remar tema, en chocolate. y el otro tema, esta próxima semana se levanta el secreto de sumario en el tema de Español Gate, Andis. en el tema Andes. El Audiogate. Entonces, ese es un tema, hay mucha gente que dice no hay nada. Eso es lo que dicen. Hay otra gente que dice no. Ahora, ese tema en el centro del escenario, Claro. yo te digo que va a hacer mucho ruido, ¿no? Carlos, por tu olfato, tu experiencia, ¿vos crees que las universidades pueden convertirse otra vez en actores importantes ahora con el veto al financiamiento? Yo lo que creo, y lo digo con tristeza, yo veo hoy el nivel de rectores que tienen las universidades públicas, yo te diría que lamentablemente creo que no me alcanzan los dedos de una mano para decir, che, acá hay niveles interesantes de De figura- liderazgo. de liderazgo, de figuras. O sea, yo creo que lamentablemente lo vimos anteriormente, y te digo, yo creo cuando quiso posicionarse el vicerrector de la UBA, ¿viste? En ese famoso debate, yo miraba, digo, realmente no hay nada para exponer, y lo digo con respeto, no soy nadie para juzgar. Digo, a mí me parece que las universidades obviamente tienen una buena capacidad de movilización. Claro. Lo tienen obviamente a un gobierno hoy que está
en una situación... Está casi contra las sogas. Claro, ¿no? es... Y se juntan las cosas, juntan, Carlos, porque pero- tenés la universidad, tenés el tema, ¿no?, de discapacidad, tenés el Garraham. ¿no? Mira, el tenés tema- el veto a... Yo te digo, Atene. de todos los temas, a mí me parece Ahí que está overlapping, hubo ¿no? un tema que jugó muy fuerte. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque me llegaron de varios lugares la cantidad de discapacitados que fueron a votar. Que les llamó poderosamente la atención que, ayudados por los padres, por los abuelos, pero que iban a votar y le costaba por ahí a muchos la movilidad. Yo cuando vi eso dije, y me llegaron de varios lugares, dije, indudablemente este es un tema que por ahí es difícil cuantificarlo, Seguro. pero de todos los temas que están dando vuelta, con el Garraham, con todo lo que significa el Garraham para Sí, los sí, como argentinos, símbolo, pero el símbolo. tema discapacidad me parece que fue un tema... Es que el padrón que armó Gabriela Michetti son casi 4 millones, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. No, O sea que es, es varias provincias. es el 8% de la población. Es muy fuerte, ¿viste? Nacional. Fue muy fuerte. Carlos, vos y yo nos conocimos en el medio del quilombo del 2001. Exactamente. Dicho con un término weberiano, por supuesto, sí, como sí. quilombo. London. ¿Qué pasó en la Argentina que a partir de ese momento no tuvimos otra crisis de gobernabilidad? Pues yo lo escucho, por ejemplo, a Mayans, a Quintela, y ya están por ahí acelerando un poquitito y previendo algún problema serio. Hay varios que están jugando a eso. Hay A ver. varios que están jugando. ¿Quién más? Yo creo que en el peronismo, acá hay un tema que yo creo que hay que ponerlo sobre el análisis. Es la condena a Cristina Kirchner. Para mí la condena de Cristina Kirchner modificó totalmente la armonía política dentro de lo difícil que es la política argentina. Había un cierto status quo y de repente sácate. La yo te- tobillera rompió todo. La tobillera rompió todo. Yo te diría, Sergio, que ese es un tema que no se habla, ¿No? De eso no se habla. pero está en la el base. escenario. Claro. Cuando yo te decía, las figuras, se potencia la figura de Macri y de Cristina Kirchner, yo diría cualquier salida, y creo que este señor tiene que terminar el Por supuesto. mandato, pero ese es un tema, te diría, Sergio, en el cual está condicionando todo lo que puede venir a futuro. Yo creo que la salida más lógica que tiene el gobierno de Milei es que la sociedad lo ratifique con el voto. Claro. Si no hay una ratificación, yo te diría, es más, mira, te lo voy a hacer con un paralelismo. ¿Vos te acordás en el año 86, vos sos futbolero? En el año, Era no River, porque que es es de otra Independiente, cosa, ¿viste? En el año 86, Qué agresividad. previo al Mundial, Argentina venía a los tumbos. Exacto. Conrado Storani fue la voz cantante del gobierno de en ese momento de Raúl Alfonsín, que había que echarlo a Bilardo. Claro. Estaba el hombre fuerte de la AFA, dijo, Grondona. yo puso las espaldas, don Julio Grondona, Totalmente. bancó Insistió. y Bancó. siguió. Bueno, acá, este que es bilardista, la única salida hoy clara que tiene es que la sociedad lo... Que Julio Grondona sea la sociedad. Exactamente. Bueno. Si no, te diría que ese tema que te estoy diciendo, yo creo que Mayán no habla por hablar. No, al contrario. Lo dijo antes, perdón, un día antes Sí. de la elección. Lo dijo en el pleno del Senado el jueves También, pasado. Perdón, y en la columna de Joaquín Morales Solá está Contundente. escrita, ¿no es cierto?, con letras de molde esto. O sea, que Sí. no estamos hablando de una conspiracioncita, no, estamos hablando de movimientos que surgen en la crisis. Pero yo lo que creo es que en el fondo, Sergio, para mí el tema central es la tobillera. Eso Aunque es no con la lo que veamos, digo, la tobillera siempre está. Yo la verdad, digo, Luis, eso, ¿viste? Por ahí, es muy difícil porque no se habla de estos temas. Pues estoy hablando con amigos, No, así no, que no, puedo... Sí, no, la cámara está Está apagada. la no hay parte. problema. Pero Pero es digo, un buen punto. yo creo que son temas... Bueno, Grabois lo dijo a Kicillof. Fue un punto de inflexión. Exactamente. Yo te apoyo, pero vos. Los gobernadores Programa empezaron a número saltar en 1, el área, insulta a Cristina. ¿no? Los gobernadores empezaron a saltar en el área a partir de la tobillera, para decir, bueno, la interna se desata, ¿no? Más no un tropo, pero se desata. No, ¿Por qué no le Mirá cómo insultó jugó a Alberto Kicillof. Fernández antes de irse?
¿Cómo? ¿Por qué no le indultó a Alberto Fernández antes de irse? Porque era anticristinista. Yo creo Que que nunca fue cristinista. pero hubiera hecho el mejor aporte a la Argentina, Alberto Fernández. Sí. El Pero, mejor aporte a la Argentina hubiera sido ese. pero, viste, lo que no se entiende es cómo Cristina Fernández confió en Alberto Fernández. Está bien. Está bien, pero Ya está. Bueno, ya está. Tu presidencia es Ya lo está. que es, te vas. No, pero, Te bueno, vas. 9 de diciembre. no. Y bueno, Llamás a Billy Lugar, le decís. no, redactame quizás el de indulto. lo que está contento Alberto Fernández no haber indultado. Sí, puede ser. Sí. ¿No? Uno tiene un conocimiento de estas cosas. Sí. Carlos. No, yo lo que digo es que Brutal. son temas como hoy lo ves, que lo necesitan a Mauricio Macri, inexorablemente Claro, tal lo cual. ¿No necesitan, necesitan? porque por otro lado, esto que estás planteando con claridad, que perdió Claro. la juventud O sea que por ahí ni siquiera peronista, alcanza. por ahí no alcanza, pero Macri hoy es un... Se hace más daño afuera. Pero fíjate la locura de esto. Macri la última vez que va a Olivos se junta con Karina Milei. Claro. Y el presidente no lo va a saludar a un expresidente. O sea, ahí empezás, ¿viste? Por eso te digo, hay cosas que vos decís, che, pero Muy raro. es muy raro, Es muy ¿viste? Es nada más que ya no paso por la política, pasa de buena educación o de mala Y educación. todo lo muy raro, digamos, pasa a ser interesante cuando tiene éxito. Y si no, fue un error. Sí, yo creo, te digo, yo el domingo, yo sabes que hace más de 30 años aprendí, por intermedio de un cliente que Era tenía en un ese nene. momento, cuando gana la Alianza, el tema de la noche del domingo, del triunfo, de la derrota, que te va marcando el destino, el futuro. Yo vi un discurso del presidente que dijo lo que tenía que decir, no podía decir nada más, acorde, y un discurso del ganador que realmente profundizó, y te digo más, empecé a mirar la conformación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Claro. Aires. Se va a armar un despelote ahí, Claro. terrible. Carlos, un placer tenerte. No, un Muchas placer. Tenemos que seguirla con un minito o algo un poquito más, ¿no? Gracias. Ya volvemos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Tercer bloque aquí en El Tornillo, Luis, y me quedé muy impactado con la entrevista que le hicimos ¿Saben? a Carlos. No solamente sabe, tenemos que seguir esta charla comiendo en serio porque me quedaron ahí algunas Porque cosas tenés para hambre, repreguntar. Pero dos cosas en lo personal, ¿no? Uno, la provincia de Buenos Aires tiene en el peronismo un actor que, vos decís, a lo largo del tiempo pueden sacar 30, pueden sacar 45, pero la capacidad que tienen de sobrevivir, de Así es. renovar liderazgos, Así es. de incluso ante situaciones adversas, Adversas, ¿no? Pero Impresionante. huele sangre, ¿eh? El peronismo tiene esa capacidad, muchas veces lo dijimos, la marcha peronista no es todos unidos, triunfaremos, sino todos unidos cuando vamos a triunfar. Y acá Claro. la vieron, ¿La vieron? ¿no es cierto? De todo un liderazgo inusual en el peronismo como el de Kicillof, tal vez más ideológico, Sí, que uno no más daba, de izquierda. como analista no se daba mucho, ¿no? No. Uno no apostaría a ese caballo y ahora realmente por una serie de circunstancias, inclusive azarosas, ¿no es cierto? Es una figura nacional, ¿no? Cuando él paradójicamente quería desdoblar para hacer de estas elecciones algo local, y Termina. el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno termina teniendo un efecto favorable, ¿no? En esto que son las paradojas, las consecuencias de las que hablaba Tal Max cual. Weber. Ahora, Tal cual. por el otro lado, ¿no? Uno puede decir, yo nunca vi tan pocos cometiendo tantos errores en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Como el Tal gobierno cual. nacional. Digamos, una sola, haber polarizado, volviéndose antiperonista en una provincia donde el peronismo casi es mayoría, ¿no? Porque le cuesta mucho a la oposición juntar, y pensás que así se iba a ganar y pintar de violeta la provincia y difundirlo, haciendo ilusionar a los mercados globales de esto. Claro. Después cuando está la triste realidad, que es más o menos la de siempre, era un desencanto fundamental, ¿no? La segunda cosa que me dejó la charla con Carlos Luis es mirando el país,
Bueno, efectivamente el gobierno puede tener una elección, tal vez no de 40 largos, pero llegar a 38, 39 puntos sin demasiada dificultad, con un peronismo que después de esta elección tal vez tenga un impulso, pero no llegue a eso, puede ser la primera minoría, ¿no? Sí, yo creo que a ver, después del 2021 al peronismo le resulta muy difícil superar los 48 puntos, ¿no? Pero claro, hay secciones donde no se ganan con la camiseta de la provincia de Buenos Aires. No se la gana, hay que trabajarla. Y hay que trabajar fundamentalmente un voto que tendría que ser como la alteridad a la de los intendentes. Los intendentes movilizan siempre a favor del peronismo. Es cierto que en octubre no van a estar estos intendentes con esa semejante pasión que es la de la supervivencia. Que no es poco. ¿No? Es que no es poco, es crucial, que es fundamental. Bueno, esa supervivencia también tiene que pensarse del otro lado. Claro. ¿No? Y no se gana con la camiseta. Acá están todos pelotas. Hay, Luis, por último, una incógnita, una pregunta, y es si esta reacción del gobierno política de generar, bueno, estas comisiones, un vínculo distinto, una intención de vínculo distinto con los gobernadores. Habla el presidente mañana lunes presentando el presupuesto por cadena, vamos a ver qué dice. ¿Qué pasa si, bueno, si los mercados, a pesar de que la semana no fue tan mala, otra vez presionan, los bonos cayeron mucho? ¿Qué pasa si la política reclama otra cosa? Si no puede sostener los vetos. Bueno, ¿no? por ejemplo. Hay muchos escenarios que se abren, Sergio. Ahora, lo interesante es las estos muchos investigaciones de escenarios. corrupción. Muchos escenarios. También hay muchos escenarios que se le abren a la posibilidad de gobernabilidad del gobierno, ¿no? Esto no está encerrado y entonces, digamos, tiene elementos para reequilibrarse, pero tiene que hacer jugadas que no sean entendidas como trampitas, chantadas Claro. o formas de ganar tiempo. ¿no? Claro. Esta es una comisión de están los gobernadores y dicen, pero bueno, pero no tenemos nada que hablar, pero vengan a hablar. ¿Y de qué van a hablar entonces? ¿No? De la galletita de grasa. ¿no? Cuidado que si no hay, Luis, una respuesta clara, aun cuando no haya plata, pero por lo menos una cosa lógica con los gobernadores, el presidente puede enfrentar en el tiene que renovar el Senado y en trato. diputados Totalmente. una situación bien compleja, ¿no? Totalmente. Vamos, Luis, ahora a nuestras charlas de quinchos de hoy. O sea, Luis, que un profesor me enseñó la diferencia entre un problema y una realidad. Ajá. El problema tiene solución. La realidad es lo que es. Lo que es. ¿no? Entonces, eso es importante porque uno se pregunta, ¿esta crisis puede resolverse o es una crisis que ya lamentablemente se profundizó tanto que no tiene vuelta atrás, ¿no? Bueno, uno podría decir que crisis eran las de antes, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, una crisis que realmente era de tragedia griega, frente a lo que fue la muerte de Perón, Claro. que había empezado su gobierno auspiciosamente, Por ¿no? supuesto. Por un Ricardo Balbín yendo a Gaspar Campos, la residencia en el norte de la... Bueno, digo, en el norte nuestro donde estamos ahora, ¿no? Que es Olivos. Vicente eso. López. Vicente López. Y después un Balbín que cierra esa etapa casi socialdemócrata, ¿no? Obviamente frente a la amenaza de la violencia política cada día peor, y en la muerte de Perón sella lo que era una especie de acuerdo y que ya se vislumbraba, ¿no? En peligro. ¿no? Este viejo adversario despide un amigo, Claro. un amigo, como hablaba Balbín, para llegar después al momento de el radicalismo no tiene soluciones, ¿no? Yo creo que decidí dedicarme a la política cuando miré en la tele a Ricardo Balbín, que es un señor muy respetado, un líder, un gran Con la orador, verba típica radical sí, clásica. gran ¿no? orador. Bueno, admitiendo que frente a la amenaza de golpe militar, por el vacío de poder que teníamos en marzo del 76, post Rodrigazo de agosto del Por 75, Rodrigazo, ¿no? o sea, una situación Montonero, macroeconómica Serp, muy, muy dramática. la triple A. La violencia La del triple A. a la ultraderecha de AAA y de los Sí. grupos terroristas. López guerrilleros. Rega. Bueno, Todo eso generó una situación que no tenía solución. una Entonces, situación de vacío de poder absoluto. pongamos las cosas en su lugar. ¿Estamos en el medio de un quilombo? Sí. ¿Es arreglable? Sí. Hay que ponerse a laburar, Si nada uno más. lo compara con esa situación. No tiene esto- nada que ver. ¿no?
para gente de nuestra generación, sentimos a veces que los actores políticos ahogan, ya no en un vaso de agua. ¿Vieron los vasitos estos del jarabe de tos? En la tapita de una gaseosa. Tapita de gaseosa. Vamos ahora al momento más esperado de este programa, que Por favor, por favor. los premios El Tornillo. Tornillo negro para el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por intento de golpe de Estado. Recordemos que en 2022, inicio de 2022, hubo un intento de copar los 3 poderes del Estado, a diferencia de lo que ocurrió en el Capitolio, ¿se acuerdan? Un año antes de Estados Unidos, que fue el Capitolio. Bueno, ¿no? o más grande copar. Acá fueron los 3 poderes del Los 3 Estado, poderes. por fuerzas que respondían a Bolsonaro. Probó la Corte que hubo involucramiento directo del expresidente en la organización de este golpe. Bueno, veremos qué pasa ahora, pero es un día, creo yo, importante porque se defiende el Estado de Derecho y ahí, como pasó en la Argentina, ¿no? Ojalá o nunca más, no puede haber golpe de Estado, uno pierde la elección, se va a la casa. Jair Bolsonaro en cana. Tornillo oxidado, que es cuando uno sigue haciendo lo mismo pese a que cambian las circunstancias, ¿no? Y ahí está el veto del señor presidente, ¿no es cierto?, a 3 cuestiones, o 4 cuestiones, ¿no?, muy importantes, entre ellos el financiamiento educativo, la cuestión de los discapacitados, la cuestión fundamental, ¿no?, de arreglo con los gobernadores, que eran los ATN. Y entonces la cuestión es si realmente las circunstancias cambian, el contexto cambia, no se tendría que haber cambiado. El gobierno insiste en hacer lo mismo, como aquí no ha pasado nada, ¿no? Como canta la hinchada, ¿no? Claro. No ha pasado nada. Vamos a ver si no ha pasado nada, porque ahora hay otro desafío que es sostener el veto en el Congreso. Y se viene entonces un Congreso que está también, digamos, oliendo sangre. Entonces, vamos a ver si el gobierno se activa y activa esas conversaciones, ¿no es cierto?, detrás de las bambalinas para algo muy importante, que es mantener la idea de que tiene poder. La hora de la política. Finalmente, el tornillo blanco para el gobernador Maxi Puyaro, el gobernador de Santa Fe, porque logró modificar una constitución que ya había quedado un poquito vieja, más de 60 años. Logró también su reelección, pero es una constitución que me parece, mirando otras provincias, puede servir por lo menos para instalar un debate, ¿no?, sobre qué mecanismo de control al poder, qué formas de participación ciudadana, qué también dispositivos institucionales para mejorar la seguridad pública. Vale la pena leerla, ¿eh? Y bueno, todo esto fue el liderazgo del gobernador Puyaro, que se anotó, creo yo, un triunfo significativo para usted, gobernador. Y de este modo culmina una nueva edición de El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Que tengan una gran semana. Nos reencontraremos el próximo domingo, 21 horas aquí, por el canal de la ciudad. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un